El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día, la información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este martes 13 de mayo. Saludando a nuestra compañera y compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, buenos días para los compañeros y buenos días para quienes nos escuchan en el Campo el 10, municipio de Culiacán, Sinaloa, Víctor. Campo el 10, aquí cerquita. Sí. Araceli Tirado, buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto pues al equipo. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Gracias, Víctor, buenos días a todos, compañeros, adelante. Pues vamos a entrar con este tema hoy que tiene que ver con el sistema penal de justicia, los juicios orales, los juicios abreviados, que en algunos casos, pues sí, se gana tiempo, pero de acuerdo al testimonio de algunos familiares de las víctimas, no se hace justicia completa. ¿De qué estamos hablando? Juicios abreviados. ¿Qué son los juicios abreviados? Vamos a hablar de algunos casos. Abrimos la mesa. Jesús. Bueno, primero habría que decir que es un tema muy complejo, es un tema incluso que está en debate por las implicaciones que tiene esta nueva forma o esta modalidad de enjuiciamiento, no solamente para materia penal, sino para otro tipo de materias en donde se da una justicia restaurativa, una justicia, digamos, de acuerdo o de consenso en algún momento. O negociada. O negociada, exactamente, entre la Fiscalía, que es quien lleva toda la carga, principalmente. Cambia también la forma de ver, Víctor, el tema de la sentencia, ¿no? Sí. Lo que antes estaba escuchando unos juristas a plantearlo así, lo que antes el sistema de penal era la cárcel, el fin, es decir, cometías un delito y el fin de todo era llevarte a la cárcel, ¿no? Sí. Cambia en el sentido de que ahora el fin es la readaptación social, y el hecho de meterte a la cárcel es para que tú tengas un proceso de cambio, de transformación, para poderte reincorporar socialmente después de pues la educación, la educación para el trabajo y una serie de cosas que se tienen que dar. Partiendo de esto, entonces cambia como este modelo y se presentan estas nuevas formas de justicia en donde puede haber de alguna manera una negociación para la reducción hasta de una tercera parte de la condena, dadas ciertas características y en ciertos procedimientos. Eso es. Araceli, vamos contigo. Los juicios abreviados, la verdad es que son un mecanismo que genera tanto alivio como controversia en nuestro sistema de justicia penal. ¿Pero qué son exactamente? Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, está desde el artículo 201 al 207 y especifica que un juicio abreviado pues permite que un acusado se declare culpable a cambio de una sentencia menor, reducida, pues evitando pasar por un juicio completo. ¿Por qué es atractivo este sistema? Pues por su eficiencia, porque reduce el tiempo, reduce los costos, por un lado. Pero por el otro, tú hablabas de algo medular, Víctor, el tema de las víctimas, que en ese sentido hay que explicar que el juicio abreviado es un acuerdo entre la Fiscalía y en este caso entre el acusado. Ahora bien, en 2021, los tribunales mexicanos, si bien enfrentaron más de 1.2 millones de casos penales, con demoras en promedio de 2 a 3 años, esa es una de las razones por las cuales se crea el juicio abreviado. Sin embargo, bueno, los juicios también abreviados fueron creados para el caso de que fueran crímenes menores, no crímenes graves. En ocasiones se resuelven en semanas, en meses, lo que antes tardaría pues en 2 o 3 años. En el 2022, cerca del 30% de los casos, en este caso, casos penales federales se cerraron por esta vía, según México Evalúa. Y este ejemplo reciente que estamos viendo aquí en Sinaloa, el caso de abril 2025 de Oscar René Gagiola, alias El Zapotoro, que fue sentenciado a 24 años por homicidio, incineración y desaparición forzada de Hiram Ramsés. Gracias al juicio abreviado, el caso se resolvió muy rápido, mostrando cómo este mecanismo puede agilizar procesos en casos, la verdad, crímenes muy graves. Sin embargo, pues su uso
en delitos graves como este genera críticas en cuanto a las sentencias desproporcionadas y la falta de transparencia. En ese sentido, plantea dudas sobre su impacto en la justicia. Aquí es cuando se trata de delitos tan abruptos, ¿es suficiente un proceso exprés? La verdad es que en este caso un juicio completo le pudo haber resultado en una cadena perpetua, reflejando mejor pues lo grave de todos los delitos que se cometieron. Y en Sinaloa la verdad es que los datos reflejan que la impunidad por homicidio alcanzan cerca del 97.7% en lugares como Mazatlán, y no podemos la verdad seguir tratando a la justicia como un mero trámite cuando la verdad se antepone el tema del respeto, en este caso a las víctimas, el respeto a los derechos humanos, a la justicia. Y finalmente una pregunta aquí que ¿se garantiza que haya justicia, este tipo de juicios abreviados, o resuelve un trámite? Bueno, en las siguientes intervenciones irá ahondando un poco Esa más. es una de las preguntas con las que estamos abriendo la mesa, Juan. Bueno, este modelo de justicia penal acusatorio trajo también lo de los juicios abreviados, ¿no? Vino el cambio. Ahora, esta es una copia, podemos decirle, o más bien inspirado en el sistema norteamericano que tiene que ver con negociar tus condenas o no. ¿Saben cuántos delitos de acusado llegan ante un juez? Más bien, no ante un juez, tienen un juicio en Estados Unidos completo. ¿Cuántos de 100 delitos que se cometen y se presentan ante el Ministerio Público, que ya son los fiscales, llegan ante un juicio? O sea, tienen el juicio completo. ¿Cuánto creen de 100? Muy poco. El 2%. Sí, O sea, sí. el 2%, nosotros decimos es que la justicia norteamericana, que es más fuerte y todo, pues solamente el 2% va a un juicio. Todo lo demás diríamos que son juicios abreviados. Sí. Negocian la condena. Así es. Negocian la condena porque de alguna manera es muy difícil ganar en un juicio. Entonces, por eso lo hacen. Ahora, aquí en México lo que estamos viendo es, ¿estamos de acuerdo o no? Yo en lo personal sí estoy de acuerdo, porque sí va a haber casos polémicos, claro, y si podemos, a mí no me gusta meterme en la anécdota porque ahí nos vamos a perder, sino meterme en el big picture, o sea, en todo, en lo que se engloba. Y sí me gusta, ¿por qué? Porque tú cuando vas a un juicio, número uno, sabes cuándo empieza, pero quién sabe cuándo termina, ¿no? Tú te puedes aventar varios años en juicio, estar en la cárcel, porque ahora con la prisión preventiva, sin una sentencia. Y número dos, puede salir inocente, ¿no? O sea, poniendo de la perspectiva de las víctimas, la justicia en México ya ven que no es muy justicia y a veces comete ciertos actos ahí medio raros, entonces puede salir hasta inocente. Entonces, al menos el procedimiento abreviado, pues te está asegurando que hay una condena. Repito, si nos metemos a casos polémicos, sí está complicado tratar todo el sistema de los juicios reducidos por juicios anecdóticos. Creo que ha sido bueno, creo que ha sido importante. Creo que las víctimas, y también que algo muy importante, las víctimas sí tendrían que estar más consideradas en esto. Y sí lo deberían de estar porque te manejan los juicios abreviados la perspectiva de la reparación del daño contra la víctima. Así lo maneja, al menos en la parte, lo que está escrito, de eso que se cumpla, pues falta mucho, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal sí estoy de acuerdo. Hay que pulirlos, sí, evidentemente hay que mejorarlos, pero creo que ha sido algo que benefició a nuestro sistema jurídico. Necesitamos saber si efectivamente se requieren reformas para ajustar este sistema de juicios orales. Vamos contigo, Armando. Bueno, aplicar una sanción una sanción económica para justificar o para alguna manera pagar un asesinato no paga ninguna vida. Por más alta que sea la tarifa que le ponga la ley al asesino, la víctima ahí está mortal, no va a resucitar. Y pues sí, le va a ayudar a los familiares para solventar los gastos hasta los funerales y todo eso. Entonces no veo yo ahí una aplicación muy real de la justicia. Aquí la aplicación de la ley, ¿cómo debe ser? ¿Qué preferimos los ciudadanos? ¿Que sea pronta o que sea justa? Yo creo que todos vamos sobre lo justo, ¿no? Que sea una sentencia justa. No decir expedita, muy pronta, inmediatamente. Se alargan mucho los juicios, porque se alarguen. Mientras el implicado esté arrestado, esté detenido en un penal, que se prolongue. Yo no sé. No todos. ¿No todos qué? No todos están en la cárcel mientras se... Bueno, no, claro. Pero lo vas a estar enjuiciando cuando esté en la calle. Yo estoy hablando... Sí hay. Por eso. Muchos, Sí. Muchos.
En libertad llevan... El juicio, sí. Libertad penal. condicionada, Sí. pues. Pero están en libertad. Libertad condicionada. Bueno, y llevan los juicios muy, muy largos. Entonces, por eso, tú dices que sea pronta. Yo que sea justa. Yo me voy por lo que sea justa. ¿Y qué son los juicios de procedimiento o juicios abreviados? Es un mecanismo legal que permite, ya lo dijo con la compañera Araceli, Sí, ya. a las instancias judiciales. Pero fíjate que faculta precisamente, y lo decían ahorita, un juicio, procedimiento abreviado faculta a un juez para reducir la pena hasta en 1/3 de la pena que podría ser aplicada a un delincuente. Hasta 1/3 faculta al juez. Está facultado a través de este mecanismo. Y se vio en el caso de este criminal de Guasave, que asesinó a Hiram Ramsés, Sí. que ha generado una gran polémica en Guasave. Le dan por un asesinato con 4 agravantes. Le dan 24 años y hay afloró la inconformidad de familiares y la sociedad misma. ¿Cómo es posible que alguien que con engaños lleva, prácticamente secuestra, lo asesina, lo traslada a un lugar, lo inhuma clandestinamente, lo incinera? Todos esos agravantes ahí están. Y sin embargo, gracias al juicio abreviado, esta persona está haciendo así que podría en un momento dado, de acuerdo también a los mismos procedimientos y lo que la ley indica, podría salir antes incluso de tiempo. Sí. De los 24 A años. los 10 años se revisa. A los 10 años se la revisa. sentencia Y si hay buena bueno, conducta, sí, sí. ha mostrado expresiones Bien. de readaptación, ahí está. Tiempo. Jesús. Ahora, es que yo creo que lo que marca Armando es solamente ver una parte del tema. Así es. Dices, que dure lo que tenga que durar y que el imputado pues esté ahí, ¿no? Pero ¿y si es inocente? Y un juicio dura 6 años y la condena incluso, que eso pasa muy común, es incluso menor a la que pudieras estar durante el proceso de investigación o de juicio mismo. Es decir, si tú, pues depende de la perspectiva que lo estés viendo, porque hay muchas personas en México que pasan en la cárcel un tiempo indeterminado, aun cuando son declarados inocentes, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas también nos hacen ver como en las dos partes. Ahora, hay una serie, ayer pedí que me explicara un amigo que es penalista, este tema me dice que es muy complejo, tal como lo estamos viendo, porque en principio, Víctor, no es lo que declara el imputado, no es una confesión, sino más bien un consentimiento de responsabilidad sobre los hechos que la representación social, en este caso la fiscalía, le imputa. Es decir, acepta lo que en la carpeta de investigación respecto a tales delitos se concede a él, porque me dice, imagínate cuando es un caso de coautoría y uno decide irse, uno sí acepta el caso de irse por un tema de juicio abreviado y el otro no. Sí. Exactamente, entonces Sí. dice, bueno, ahí lo que concurre en el acusado es solo para él y lo que diga en ese juicio no puede ser utilizado como confesión para el otro. Es decir, pudiera bajo un mismo delito haber una sentencia condenatoria o absolutoria en un mismo momento. Sí, es pero decir, además, por ejemplo, un secuestro. sí, Son varios los que participaron. y uno lo acepta. Sí, y los otros... No, y se van a juicio alargado. No, o incluso pueden estar libres. Y muchas veces ya ni se les busca porque... Ya hay uno ahí pagando el Pues pato, sí. ¿no? Entonces, este tipo de temas son como la complejidad, ¿no? Junto con otros más que van planteando, Ahora, pero eso sí, sí. de beneficios a perjuicios, es mucho mayor el beneficio en tanto al número, a las cosas que hemos visto en este país, sobre todo para aquellos que cuando dicen, cuando dicen, a ver, la penalidad que se están dando, porque también tienes que tener ciertas características para poder tirar ahí, por ejemplo, para que te dé una reducción de pena, por ejemplo, no haber cometido más delitos anteriormente, que sea tu primer delito, que no sean graves, hay una serie de cosas que hay, y aún así se están violentando. Exactamente, derechos, ¿no? Y vamos contigo, Araceli, antes de la pausa, porque lo comentaste ahí de pasadita. El problema es que en México estamos viendo con mucha frecuencia este tipo de juicios abreviados, incluso en delitos graves. En principio, tengo entendido, como lo comentas, Jesús, se planteó para cierto tipo de delitos que pueden de alguna manera repararse con un pago económico, no un homicidio, como ya decía Armando, no tiene precio una vida. Se trata de compensar de alguna manera a las víctimas, pero ¿por qué están siendo tan frecuentes estos juicios abreviados? Esa es la pregunta de fondo. Vamos contigo antes de la pausa, Araceli. Bueno, aquí lo interesante es observar y analizar cómo
pues precisamente, ¿no? Hay reformas que se hacen con el propósito de agilizar el tema de la justicia. Sin embargo, bueno, tiene muchas perspectivas, muchas esferas desde donde observarlo, y aquí hay críticas desde el tema de la impunidad en los delitos graves. ¿Por qué? Porque se puede decir que los juicios abreviados son eficientes. En delitos, en este caso, menores, Yucatán, por ejemplo, tiene un índice de impunidad menor en homicidios, es cerca del 24.2%, pero el juicio abreviado lo usa solamente en este caso para ciertos hechos que son menores, en este caso delitos menores. Ahora bien, el uso del juicio abreviado en exceso despierta ciertas interrogantes. ¿Estamos agilizando la justicia o estamos disfrazando el tema de la impunidad? Porque en este caso, en este caso específico que ahorita estamos analizando, pues hay asesinato, hay incineración, hay ocultar el cuerpo de la víctima. Entonces, lo que genera mucha indignación, y el tema a mí medular que me preocupa, es el tema de de las víctimas y la revictimización. Si tuviera que haber alguna reforma, sería en ese sentido, incluir el tema de las víctimas, porque en ese sentido, por buena conducta, lo decía muy bien mi compañero Armando, pues se puede reducir la pena, y esto genera pues gran indignación. La familia no va a recuperar, en este caso, a su ser querido, y esto para muchos es justicia a medias. Ahora bien, según Impunidad Cero, en el 2022, el 93% de los homicidios quedaron impunes. Entonces, en este caso, pues los juicios abreviados a menudo resultan en sentencias muy leves, alimentando la percepción de lenidad. Y luego otro aspecto fundamental, la falta de transparencia, porque los fiscales deciden en qué casos van a aplicar los juicios abreviados y en cuáles no, pero no rinden cuentas claras. Los jueces suelen aprobar estos acuerdos sin cuestionarlos, y esto pues es muy grave, sobre todo en Sinaloa, donde pues sabemos que hay sobrecarga dentro de la parte judicial, y también hay cierta influencia del crimen organizado. Entonces eso complica en gran parte el tema de la justicia. Bien. Vamos a ir a una pausa y bueno, ahí están las preguntas. ¿Se está haciendo justicia? ¿Se están cerrando carpetas? ¿Se está agilizando y digamos bajando el rezago de sentencias? ¿A costa de qué o de quién? ¿Quién está pagando esto? Porque la justicia, cuando es un juicio abreviado, y en el caso que vamos a revisar cuando estemos de regreso, de este joven asesinado por este otro joven en Guasave, que le dieron 24 años de cárcel en un juicio abreviado, y luego va usted a escuchar también, vamos a revisar el dato de cuánto fue lo que le estableció el juez como, ¿cómo le llaman? De pago. ¿De fianza o qué? Sí, ¿O de reparación? Reparación del daño, efectivamente, pues es de risa o de llanto, ¿no? La familia está temerosa de que en unos años se revise la sentencia y con la capacidad económica que pueda tener el sentenciado, en este caso, salga libre en unos 8 o 10 años, ¿sí? Un hombre que usted ya escuchó qué tipo de crimen cometió. Y como este hay varios casos más. ¿Por qué en casos graves, en delitos graves, tan graves, se está aplicando esta modalidad de juicio abreviado, que pues entre paréntesis pues sigue siendo justicia a medias, ¿no? Es el tema en la mesa. Regresamos después de la pausa de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. ¿Qué mensaje, qué queda al final de esto, de un caso tan grave como este de Guasave, de Juan, cuando se dicta una sentencia que no corresponde o que no es proporcional, digamos, al tamaño de la gravedad del delito que cometió? Sí, repito, es que ponerse a analizar el caso específico para poner, digamos, en tela de juicio el procedimiento abreviado se me hace, no corresponde, son cosas totalmente distintas. Ahora, si me preguntas... Hay varios casos, ¿sí? Repito, aún así, si revisamos caso por caso, a revisar el gran asunto, todo, son cosas distintas. Siempre la casuística, siempre es bien bonito, porque te mete. Entonces no podemos poner en tela de juicio todo el sistema por un caso. Yo analizo todo el contexto. Ahora, si me preguntas de este caso, lo que haría, pues sí, modifico. Te lo planteo de otra manera. Modificaría. Aplicarlo en delitos graves, ¿tú consideras sí, que es cambio la correcto? ley, sí, repito, yo, Sí. A ver, tenemos aquí al menos la idea, si no todo lo de la mesa, la mayoría del auditorio y todo, que la justicia en Estados Unidos es mejor. Esa es la percepción. Allá solamente el 2% va a juicio. Todos son procedimientos abreviados. Entonces, ¿por qué? Pues porque entienden que funciona, porque se bajan los índices de impunidad. Incluso en homicidios, ¿no? Sí, porque se bajan los índices de impunidad. Ahora, pues de que paguen 15, 20 años en lugar de 100
A que no pague nada, pues 15 años, porque nuestro sistema anterior no pagaba ni los 15 años. Entonces, si reduces ese... Sí. Está, por ejemplo, el otro caso, ¿no? Si tú como acusado decides no ir a un juicio abreviado, el caso del Fofo Márquez. Sí. Si hubiera juicio abreviado le hubieran dado 6 años, no fue juicio abreviado, le dieron 30. Entonces también desde el punto de vista del acusado, finalmente es un juego, te la estás jugando, es eso, costos de oportunidad, lo he dicho hasta el cansancio. Todo en la vida representa un costo de oportunidad. Aquí, ¿qué prefieres? ¿La certeza que este tipo va a estar 10 años en la cárcel? ¿O la incertidumbre que salga inocente? Porque no nomás es, tengo las pruebas, tengo todo, y los errores procedimentales. Porque los errores procedimentales también te sacan de la cárcel, no nada más es... Entonces, por eso, ¿qué prefieres? 10, a ver, te pregunto a ti, ¿prefieres 10 años seguro o la incertidumbre de ver si le dan cadena No, perpetua? sí, es muy difícil la pregunta de responder porque solamente preguntarle a las víctimas. Armando. A ver, está hablando Juan de que la impartición de la justicia en Estados Unidos, comparándolo, que es parecido a lo que los procedimientos que llevan a cabo con el beneficio que les dan cuando negocian con el gobierno. Con el juez. Con el juez. Ujú. A ver, pero en el caso del narcotráfico hemos visto aquí. Pero, a ver, ¿por qué es mejor la aplicación de la justicia allá? No por las leyes plasmadas en cada constitución, en los cada códigos penales, no. Porque allá se investiga a fondo antes de detener a un individuo. Cuando los tienes, cuando vas y lo arrestas, es porque ya tienes todos los elementos para llevarlo y sentarlo ante el juez. Aquí no, allá no hay tanta corrupción como aquí. Aquí se puedes prestar, te compran a los investigadores, deténle a aquel mientras yo me escapo y vamos a alargar el juicio. ¿Tienes algún caso? Hay muchísimas cosas. No hagamos magia, Víctor. La corrupción es evidente. Yo sí, hay de acuerdo, muchísimos pero para casos. decirlo es porque tienes algún caso, alguna evidencia. No te puedo decir. No pongo en duda lo que dices. en general. Específicamente no te Pero- puedo decir un caso de Pero fulano. no de puedes tal. abarcarlos a todos porque Bueno, es como Víctor, si dijeran, pero todos los históricamente pero hemos vivido esos no podemos procedimientos. generalizar, a eso voy. Bueno, no vamos a Es como si generalizar. dijeran, todos los periodistas son corruptos. Bueno. Estás tú ahí, estoy yo ahí. Entonces, o sea, claro, estamos ahí. claro. Hay que ser... Pero la percepción social es de que sí, Sí, de hay acuerdo. muchísima más corrupción aquí en México que en Estados Unidos a la hora de investigar. Los investigadores son más profesionales. Que me perdonen los Bueno. investigadores de México. Sí hay buenos investigadores y todo lo que tú quieras, Sí. pero sí hay más corrupción y eso degenera la impartición de la justicia. El problema del Por eso sistema- dicen que un Sí. detenido A ver. dura mucho tiempo para ser procesado. Armando, nomás porque porque es que ya se está nos en fue el libertad. tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Yo aquí con Jesús, pero bueno, ya. Ahí vamos. Víctor Torres. Línea directa. El tema genera mucha polémica. Aquí estábamos en el corte discutiendo que si el sistema de justicia penal es mucho más profesional, menos corrupto en Estados Unidos que en México. Creo que la gran mayoría de la audiencia estarán de acuerdo que sí, el problema es la corrupción. Sigue siendo la corrupción en este país. Allá también hay, tiene sus nivel, mucha corrupción ahí en Estados Unidos, el sistema de justicia, nomás que cuesta dinero. Muchísimo dinero. Y aquí también se paga, ¿sí? La corrupción. Pero, bueno, en general, no podemos hablar de manera general porque hay jueces que hacen bien su trabajo, de acuerdo a lo que la ley, y ¿cómo decías tú, el juez qué? La ley es lo que el juez dice que La es. ley es lo que es el juez. La ley dice es- el juez. Ahora, nada más una Mira, aclaración. sí, Ahorita decías tú en el corte que el acuerdo se da con el juez. No, se da con la fiscalía. El juez puede determinar que ese acuerdo es inválido. O sea, el juez puede determinar, la fiscalía recomienda que se aplique en tantos años. El juez dice, no. pero al final, ¿quién dicta la sentencia? El juez, Bueno, pero ojo, bien. pero repito, no necesariamente el acuerdo que llegue entre el acusado y la fiscalía es el que el juez va a determinar. Eso lo va a determinar el juez. Pongo un ejemplo aquí en Sinaloa. Sí. El caso, por ejemplo, de Sara Bruna Quiñones, cuando era juez, que llegaron a un acuerdo entre fiscalía y creo que fue Lapo de Mochis, Sí. que les dijeron, nosotros determinamos, o fue contra el exsecretario de Finanzas, no me acuerdo, uno de esos dos. Uno de esos, sí. Determinamos nosotros, fiscalía, que esta sea la sentencia. Y la señora Sara Bruna dijo, no estoy de acuerdo y la sentencia va a ser esta. Bien. O sea, A ver, aquí nos dice una abogada, y le agradezco mucho, dice, los procedimientos abreviados son terminación anticipada del proceso. Cualquier delito puede acogerse a ese procedimiento. De acuerdo.
Cualquier delito. Sí, cualquier delito. Y pienso, dice, que a lo que se refieren son salidas alternas como acuerdos reparatorios y suspensión condicional. Sí. Las penas se fijan respecto a lo que el propio código establece como penas mínimas, ¿no? Si sabe, ¿no? La persona que está opinando le sabe. Se considera así porque aceptan su responsabilidad, ya se comentó en la mesa. Más bien lo que se ocupa es reformar, es la pena, porque en algunos casos está más alta la pena de delitos sexuales que por homicidio. Estoy de Simple, acuerdo. ¿sí? El caso que se menciona del Zapotoro, de Guasave, el sujeto este que cometió este terrible crimen, la pena mínima son 24 años, porque así lo establece el Código Penal. Bueno, pues interesante lo que comenta. A ver, ¿nos quedamos? Acá, yo. Bueno, Nomás adelante, rápido, sí. datos, por ejemplo, a ver, el 54% de las personas en México llevan sus juicios penales en libertad. El 54%, o sea, la mitad. Te acusaron de un delito penal, lo vas a llevar en libertad la mitad. Dura en promedio 435 días un juicio penal. Eso es lo que dura en promedio. Y lo otro, solamente el 52%, bueno, no, 55.9% de las causas penales son a través de juicios abreviados. O sea, casi el 60% está ahí. 55.9% se va por juicio abreviado, a diferencia de Estados Unidos, que es el 98%. Bueno, ahí están, buenos datos. A ver, Armando, vamos contigo. Bueno, ¿y qué se requiere? ¿Hay alguna laguna ahí o qué impide para que cualquier delincuente se someta al juicio de procedimiento abreviado? ¿Por qué no todos? Entonces, este concepto no se puede aplicar en todos los delincuentes. Todos quisieran acogerse a este juicio abreviado, si así fuera. No todos. Bueno, por eso... Fofo Márquez, ¿no? Por eso, ahí voy. ¿Por qué el Fofo Márquez no se sujetó a este procedimiento? ¿Se lo impidió la ley? ¿O por qué? Porque ¿Es él para dijo que unos era o para inocente. otros? No. No, porque él dijo, soy inocente, voy a un juicio y la perdí. Por eso. Entonces, ¿es falla del abogado? Pues del juicio, no sé. O de lo que le está asesorando. ¿Por qué? Si él sabe que fue culpable, porque hay evidencias. Porque él dice donde que soy golpeó a la inocente. señora. Hay evidencias, en ese caso estamos hablando en específico. Entonces, podía haberse, si un abogado, bueno, sabe que este camino le acorta la sentencia y podría incluso salir hasta bajo fianza. Corrió a los abogados que le dijeron eso. Los corrió, pues Sí. eso, entonces, Sí. entonces ahí sí. Es un pues, caso muy especial. muy mediático, por cierto, Claro. también. Jesús. Sí, justo eso. O sea, si te pones a revisar el tema, y en este caso en particular lo pasas por el tamiz de si es factible o no la reducción de pena, es decir, si fue el primer delito del imputado, el grado de responsabilidad mínima en la participación de ese delito y una serie de cosas, creo que tienen 5 criterios para que pudiera darse, pues te vas a dar cuenta que no pasa. Y es que ahí está el tema. Cuando el juez de control o cuando el juez que está llevando el caso advierte, como lo hizo en su caso Sara Bruna, que lo que se está poniendo sobre la mesa es injusto, él lo puede detener. Pero el problema es que muchos jueces lo dejan pasar así y vamos a un problema anterior. Cuando la representación social, en este caso la Fiscalía del Estado, Fiscalía General de la República, depende del orden del delito, no hace lo correcto y lo correspondiente, Víctor, se genera casos de injusticia en lugar de casos de justicia, ¿no? Y en este sentido, pues, esa es la falencia del sistema penal, pero no creo, y ahí sí coincido con Juan, que lo debamos ver por un caso como tal, nada más que eso sí, una vez dictada la sentencia como tal, y este es un gran tema que también los juristas están tratando de llevar hacia el Poder Legislativo, es darle facultad a los que fueron víctimas de poder entablar también una controversia respecto a lo que está presentando en la sentencia la Fiscalía en este caso. Y si nos ponemos a comparar con nuestro sistema de justicia penal, con el de los Estados Unidos o con el de cualquier otra parte del mundo, pues lo primero que te tendrías que poner a pensar es la capacidad de investigación, uno, ¿no? Otra cosa también, la representación que tiene la víctima durante el juicio, es decir, no en todos los sistemas penales no se le permite a la víctima oponerse al acuerdo que se esté dando, por ejemplo, eso por un lado. Y la otra también es que al final de cuentas, cuando en ciertos sistemas penales también, cuando
fallas en esta parte de darle digamos, una sentencia justa, se puede revocar esa sentencia en otro procedimiento. Bien, ¿no? el 30 de abril pasado, Efraín Ibarra Espinosa, que es el presidente del bloque de abogados Zona Centro Norte, le comentó a Marteliana Castro sobre este caso, que la pena que se aplicó al sujeto homicida del joven Ramsés Irán es adecuada para el tipo de delito, el procedimiento y la resolución que se alcanzó. Explicó que el procedimiento abreviado permite una reducción de hasta 1/3 de la pena, como ya se ha dicho aquí, y que fue, 24 años de cárcel, 1 millón de pesos como de sanción, en este caso la multa, para reparar el daño y la posibilidad de que obtenga su libertad condicional al cumplir la mitad del tiempo en la cárcel para un delito tan grave. Araceli, vamos contigo. No, y hay que recordar que el derecho se hizo para regular las conductas de las personas. El juicio abreviado se crea en el 2008, cuando en este caso se implementa el sistema acusatorio y oral en el proceso penal. Y quiero retomar un artículo muy interesante que encontré por parte de la UNAM, de lo especial del procedimiento abreviado, que resume en sus conclusiones ciertas cuestiones que es importante retomar, sobre todo para en materia jurídica, para las siguientes reformas, porque dice: efectivamente es una forma anticipada de un proceso, pero en la práctica en México puede alentar la corrupción y obstaculizar el logro de las finalidades del proceso penal acusatorio que están consagradas en la Constitución Federal. Ferraioli retoma que el juicio abreviatorio puede convertirse en una especie de justicia de Cádiz encomendada a la acusación, en este caso a la que se le reconoce cierta discrecionalidad total sobre la decisión de construir un juicio abreviado. Ahora bien, en la doctrina chilena, el procedimiento abreviado, en este caso, merma el sistema de garantías. En México, lo que sucede es que el procedimiento abreviado rompe con ciertos principios en cuanto a lo que rigen el sistema acusatorio. Se debe reconocer que este procedimiento, pues, corre el riesgo de ser un incentivo para generar corrupción, con motivo de pactos que se celebran en el plano desigual, el inculpado con la asesoría de su defensor, el agente del MP, sin la asistencia en este caso del juez, y dar como consecuencia que en la práctica no se alcance la finalidad del proceso. Se sacrifica la justicia, en este caso por la eficiencia, la calidad por la cantidad, y un aspecto medular que sin duda alguna en las siguientes reformas, el tema de la revictimización. ¿Por qué? Porque aquí es importante, pues, en este caso, escuchar a las víctimas, y no se está escuchando ni se está haciendo la reparación del daño. Bien, Jesse Jauregui nos recuerda un caso del otro extremo, ¿sí? La sentencia histórica que logró la Fiscalía General del Estado en el caso del llamado Chacal de los Mochis, ¿recuerdan ustedes? Sí. Que le dieron 154 años por asesinar a sus hijas y a su suegra, y fue un procedimiento abreviado. Sí, depende, finalmente de la Fiscalía. Aquí también hay que recordar, sí, fue un caso que llevó la Fiscalía, dentro de los éxitos que ha logrado la Fiscalía, que no son pocos, este es uno de ellos, pero también hubo mucha presión mediática y los colectivos defienden los derechos de los niños. Rápido, esto es un juego de probabilidades, es un juego de estadísticas. A ver, si a ti te dicen, también la Fiscalía ahí falla en decirle a las víctimas, a ver, si nosotros vamos a juicio abreviado, hay un 100% de probabilidades que este tipo pague con X cantidad de años. Si nos vamos a un juicio abierto, hay estas probabilidades de que salga libre. Elija. Yo creo que también ahí falta. Es un juego, repito, de meras probabilidades. Así se manejan también los juicios. ¿Qué probabilidad tienes de ganar? ¿Qué probabilidad tienes de perder? ¿Qué probabilidad tienes de estos años de cárcel? Esos son los juicios abreviados. Un juego de probabilidades. Tendrías que darle a escoger a las víctimas con esa información. Si nos vamos a juicio, está un 20% de probabilidades que no pague. 0, que puede salir por un error procedimental, porque etcétera, etcétera. Estoy diciendo números al azar. O nos vamos a juicio abreviado y hay un 100% de probabilidades que pague 15 años. Elija. Yo creo que así tendría que ser más claro, porque así es un juego de probabilidades. ¿Tú cierras, Armando? A mí me llama mucho la atención este concepto que se maneja aquí en esta ley. Dice: el procedimiento abreviado faculta al juez penal para reducir la pena hasta en 1/3 de la penalidad que contempla la ley. Hasta 1/3 podría reducir la pena. Pero dice, ahí donde me llama la atención, faculta al juez penal. Faculta al individuo impartidor de la justicia. No faculta a la ley. El juez no es la ley.
El juez es un impartidor de la justicia. Pero la ley así lo establece. Sí, pero te deja a criterio prácticamente del juez, para que el juez decida, estoy facultado para reducirlo en un tercio. Pero con base en la ley. Entonces, sin base en la ley, pero pues ahí sí veo yo como algo no Una muy reflexión muy sustentable. rápida. muy Si bien. la víctima del homicida, en este caso del que estamos hablando, hubiera sido mujer, hubiera sido imposible llegar a ese punto de condenarle hasta un tercio de la sentencia. Seguiremos con Ahí este... también hay algo que revisar. Seguiremos con este tema que genera tanta polémica y sí bien vale la pena que se revise la posibilidad de hacer algunas reformas para pues, perfeccionarlo. Desde el Porque, 2008. ¿sí? ¿Cómo? Desde el 2008 se creó. Sí, Obviamente se requieren. ya Las requiere. conductas cambian. Exactamente, requiere una revisión a fondo y eso lo tendrán que hacer los especialistas en el tema penal. Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Hasta Araceli, luego. gracias. Gracias, Juan, Armando, muchas gracias. A todo el Ok. equipo, a toda la producción, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Páselo bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.